El encargo que tengo hoy de presentar a Eulalia Bosch, la Lali, todo junto, como podrían firmar también los que apenas empiezan a escribir, es realmente una emoción y a la vez una responsabilidad muy grande para mí y para el grupo de la cultura matemática de las personas. Me consuela saber que ya la conocéis tan bien, que diga lo que diga, pensaréis, ya sé quién es. La maestra, la filósofa, la escritora, la experta en la vinculación de las artes con la educación, el hada de la palabra, la amiga, y he sabido en los últimos momentos que también podríamos decir la hermana. Pero es tan grande que aunque preguntáramos a cada una de las personas que estamos aquí, no lo acabaríamos de decir todo y lo llenaríamos de palabras que después, una por una, necesitaríamos matizar. Y me pregunto cómo, pensando en el todo, justamente acabaría decidiendo que para hablar de ella nos debemos situar en el vacío. Desde la caja vacía de Oteiza, que creo que la atrapó para siempre. Estábamos una tarde en el Cubo de Donostia y te disponías a hacer la conferencia que inauguraba el centenario de Jorge Oteiza. Qué suerte la mía de estar allí. Hablando no de él, sino desde él, nos dices: ¿qué otra cosa se puede hacer en educación si no se empieza por crear conciencia de vacío hasta ser capaz de reconocer el espacio disponible? Se tiene que oír más de una vez. Y eso es lo que haces con nosotros, las maestras y los maestros, las escuelas, los museos. Nos ayudas a buscar el espacio disponible para poder desde ese mismo momento llenarlo de significado. Todavía no sé de los silencios que nos hablarás hoy, pero preparémonos para hacer espacio disponible, ya que empiezo a pensar que pueden ocupar mucho. Y con el mismo tratamiento con que hablabas con el artista, permíteme que te diga, maestra, no dejes nunca de compartir con nosotros aquellos vacíos y estos silencios tan llenos de sabiduría. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en octubre y siempre. El camino entre este lugar y el lugar desde el que voy a hablar es demasiado corto para responder a Dolors. Dejo un año entero y nos volveremos a ver. Tengo que decir que hasta el momento no creo haber denegado ninguna vez una invitación a participar con la Escuela El Puig. Y, por tanto, antes sé que ellos están por delante que qué es lo que me piden. Pero sé que la respuesta es sí. Admiro su trabajo y admiro el trabajo que ellos son capaces de hacer con gente de todas partes. Y admiro su flexibilidad para estar siempre disponibles para alguna novedad que a alguien se le ocurra. Por eso digo sí de antemano. Esta vez dije sí a una solicitud que me parecía bastante extraña, pero sin embargo tengo que decir que las últimas semanas preparando esta intervención lo he pasado muy bien. Y como me manejaba en terrenos poco conocidos, o por lo menos en ideas nuevas, intenté redactar con mucha claridad y corregir 1000 veces alguna frase para estar segura que diría lo que quería decir. Es decir, me movía hacia la perfección.
Pero para mí y para algunas de las personas que me acompañan hoy aquí, el lema no es la perfección, sino contra la perfección. Y mi amiga la Dolors se ha encargado de recordarme que era una sesión en lengua castellana cuando yo la había preparado en catalán. Así que a mi perfección y a mi deseo de quedar bien frente a una audiencia, me sitúo ya en la humildad de decir, haré lo que pueda, doctores, pero traduzco rápidamente en la cabeza y tal vez diga cosas más precisas de aquellas que se me ocurrían en la mesa. Si es así, os lo haré notar. En cualquier caso, yo lo he pasado bien preparándolo, espero que vosotros lo paséis bien oyéndolo. Y siguiendo con la intervención de las personas que han inaugurado estas jornadas, quiero decir que pase lo que pase, debemos defender el placer del conocimiento, porque solo desde ahí algo nuevo saldrá. Y por tanto, os invito a que os relajéis en vuestras sillas, ya que hoy tenemos sillas de lujo, y veamos de seguir un poco algún razonamiento que nos lleve a alguna novedad. Ahí vamos, tenemos un poco de catalán para empezar, les llengües i els seus silencis. Vamos allá. Muchas veces hemos actuado en educación como si los números y las representaciones geométricas del espacio vinieran después de las letras, vinieran cuando las letras ya no fueran suficientes, como si el dominio de la aritmética y de la geometría fuera un estadio lingüístico superior. Hoy quisiera poner por un momento en duda la naturalidad de esta afirmación. Y para hacerlo, os quisiera remitir a dos actividades diferentes, pero no del todo independientes: la caza y la pintura. Os recuerdo algunas imágenes de la cueva de Chauvet. ¿No podemos tener menos luz, amigo? ¿Podríamos? Poquita, poquita. Necesitamos poquita porque yo ya tengo aquí. Cuanto menos, mejor. Bien, bien, bien. Poca, poca, poca. Súper. La cueva de Chauvet, tal vez la más antigua que conocemos. Solo quiero refrescar las imágenes. Altamira. No la necesito, no la necesito. Gracias. Que no me vean tanto. O el Tassili, en Argelia. Hablemos ahora de la precisión necesaria para cazar un animal que es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más rápido que el cazador o la cazadora. Pensemos en el ingenio que requiere construir una flecha, calculando su peso, su flexibilidad, la eficacia de los materiales utilizados, las distancias de seguridad. Y pensemos en la habilidad de describir un territorio para organizar una cacería y asegurar el tiro y no desaprovechar las ocasiones. Pensemos también, y hablemos por un momento, en el deseo de invocación, de protección, de complicidad que hace falta para vencer el miedo y afrontar estos animales mucho más grandes,
mucho más fuertes, en manadas, frente a un pobre cazador solo. Y hablemos de los rituales que llevan a convertir las paredes de las cuevas en lugares donde las protuberancias naturales se transforman en animales reconocibles y que ayudan a recordar que es gracias a ellos que sobrevive la especie. Y pensemos en la geometría que es necesaria para articular una escena como esta, la del techo de Altamira, la Capilla Sixtina del arte prehistórico, se dice, o la cantidad de cálculos espaciales, temporales y de materiales necesarios para cazar a uno de estos animales. Las pinturas muestran escenas de caza, vuelos de flechas, descripciones físicas de los animales, con una precisión que habla de muchas horas de observación, que habla de muchas pruebas hasta llegar a fijar formas de representación adecuadas. Y a mí me parece que todo ello es más propio de la meticulosidad de la ciencia que de la libre creación poética. Pienso que esa mentalidad científica que suponemos muchas veces posterior al lenguaje común podría ser anterior a cualquier lenguaje. Paralelamente a esta actividad, a mí no me cuesta imaginar tampoco que el lenguaje se iniciara en la musicalidad de la cual es capaz la voz humana en relación permanente con los sonidos del resto de animales que conforman su medio ambiente y que los utilizan como formas de expresión y de comunicación entre ellos. Es decir, al tiempo que construimos flechas, al tiempo que nos organizamos espacialmente para que una batida de caza resulte favorable al cazador, al mismo tiempo, probablemente, ensayamos sonidos de la misma manera en que los pájaros lo hacen o cualquiera de los animales lo hace, para comunicarnos con los demás. Otra vez, este grito humano requiere de gran precisión. Requiere una entonación y una combinación de sonidos que tengan consignas asignadas, asociadas a ellas. Por ejemplo, prudencia, seguridad, solicitud de ayuda, peligro, alegría, deseo de apareamiento, nacimiento, muerte. Me parece que la libre expresión que hoy consideramos que nos da el lenguaje común tiene que venir después. Creo que antes lo que viene es la utilización del sonido de una forma muy precisa porque nos va la vida en ello. Con ello quiero decir que pensar en las formas de medir las distancias, en el cálculo del peso de una punta de flecha, en el material idóneo, en la protección necesaria y en el trazado de los itinerarios para asegurar la caza, se llega primero a sumar, restar, multiplicar y dividir, se sofistica primero el sonido que somos capaces de producir que un lenguaje organizado tal como nosotros creemos hoy que es el lenguaje cotidiano, que probablemente sea más fácil imaginarlo luego. Es decir que tal vez hemos siempre pensado que el lenguaje cotidiano nos precede y precede a toda otra forma necesaria de lenguaje,
porque así nos ocurre hoy a nosotros. Pero tal vez, yendo muy, muy atrás, podríamos ir adelante de otra manera. Tal vez el lenguaje de la ciencia, del rigor, del ser absolutamente preciso, vino primero porque ahí estaba anclada nuestra posibilidad de sobrevivencia. Y luego, asegurado ese primer momento, tal vez nos podíamos permitir ciertas frivolidades lingüísticas. Así que me atrevería a decir que tal vez la mentalidad científica, en el sentido más amplio, precedió el talante literario. No sé si es verdad, pero podría serlo. Y es tan bonito que siempre me recuerdo, ¿no? Wittgenstein cuando decía si es verdad tiene que ser bonito, pues es tan bonito que casi tiene que ser verdad. ¿Sí o no? Esta consideración, digo que el preparar esta sesión me ha realmente excitado. Y esta consideración abre para mí recorridos muy atractivos, porque insinúa que la libertad de la poesía tal vez no nazca del azar, sino de una cierta necesidad de trascendencia respecto al lenguaje con el que se va entendiendo y aceptando la realidad. Anda que ya, ¿eh? Tengo una profesora de filosofía ilustrísima en la primera fila que pone gesto a lo que digo. Pero es verdad, hay algunas de las frases que, aun traducidas a última hora, suena que necesitan 2 o 3 veces. Yo las quiero ya porque ya me las he dicho 2 o 3 veces, pero entiendo que se necesiten espacios de pausa. Pero sí que creo que a lo mejor la poesía, el moverse un poco con las alas y no con los pies en el suelo, venga después de saber qué quiere decir poner los pies en el suelo y que los ponemos hoy y los podemos seguir poniendo mañana. Y en este sentido, tal vez necesitamos primero un lenguaje descriptivo del conocimiento para poder sobrevolarlo con la poesía. Tal vez la poesía nazca de chocar con los límites del lenguaje con el que creamos y registramos el conocimiento en sentido estricto, lo que hoy llamaríamos conocimiento científico. Tal vez la poesía nace en un intento de hacer de la vida cotidiana un tema digno de ser compartido. Tal vez la poesía nace en un intento de poner nombre a ese misterio que recubre nuestra vida a pesar del conocimiento adquirido y a pesar de que ese conocimiento vaya creciendo cada vez más. El misterio va creciendo exponencialmente respecto a cómo crece el conocimiento y, por tanto, tal vez la poesía sea siempre necesaria para mantener una forma de expresión para esa trascendencia de la que los humanos somos capaces. Tal vez la poesía, en su intento de ir más allá de la descripción, sea, en definitiva, el origen del lenguaje cotidiano. Tal vez tengamos primero el lenguaje aritmético, geométrico, musical. Tal vez luego tengamos el lenguaje poético para sobrevolarlo. Tal vez luego tengamos el lenguaje coloquial. Entre otras cosas porque pienso que el lenguaje coloquial tiene menos que ver con la sobrevivencia que los otros dos. Por eso creo que puede venir después, porque la sobrevivencia no espera. Tal vez, pues, es verdad que un lenguaje, cuando muestra claramente sus límites, requiere que otro tome su lugar. Pero a lo mejor no ocurrió como nos ocurre hoy a nosotros tantos siglos después. Y recordar ese principio
tal vez tenga mucho significado en un ambiente tal como el de aquí, donde la cultura matemática deja un amplio espacio nuevo a lo que es el simple cálculo. Quisiera ahora sugerir esta misma idea, tal vez vista desde otra perspectiva. Si es verdad que todos tenemos una predisposición favorable a la mentalidad científica, en la medida en que queremos respuestas claras y convincentes a las preguntas que se nos van desvelando, no nos aleja extraordinariamente de esta disponibilidad el uso cada vez más descuidado del lenguaje cotidiano. O sea, si es verdad que todos, como los primeros de los primeros, tenemos una predisposibilidad a la mentalidad científica en el sentido que queremos respuestas claras a nuestras preguntas, ¿no sería que cada vez que utilizamos el lenguaje de una forma más descuidada, menos atenta, estamos también trabajando en contra de esa mentalidad científica que hizo nacer nuestro lenguaje? ¿No es verdad que un lenguaje cotidiano muy alejado de la poesía, entre paréntesis, como nos ocurre estos días, se aleja también cada vez más del rigor propio de la ciencia? Creo que pensar en el orden inverso al habitual tiene siempre su magia. Mi propuesta a partir de aquí es que entendamos que nuestra capacidad de comunicación se inicia en esto que hoy llamamos en general las ciencias, pero muy específicamente en lo que llamamos matemáticas y más todavía en la aritmética y la geometría, que tienen que ver con la supervivencia inmediata, y llegamos a nuestro lenguaje cotidiano a través de la poesía, porque necesitamos también una forma de comunicación que no sea tan cerrada en sí misma como lo es la matemática, que está ligada a la sobrevivencia. Cuando empezamos a saber que nos podemos comunicar con otro, empezamos a darnos cuenta que tenemos también otras cosas, hoy diríamos, de las que hablar. Y es el momento, creo, en el que surge la poesía, y surge la poesía porque estamos intentando ir más allá de la ciencia, y el lenguaje cotidiano no tiene esa capacidad. Tiene muchas, pero no tiene esa capacidad de trascendencia. Quiero insistir ahora en esta... Qué bonito, ¿eh? Es que no se puede ser más contemporáneo, ¿no? Es imposible ser más contemporáneo, ser más directo, ser más espléndido. Por eso estamos tan liados, porque hemos olvidado que ahí estaba todo dicho y hemos dejado de leer. Bueno, ahora iría por otro camino. Sigo. 2. Quiero insistir ahora en esta misma idea, pero haciendo un salto histórico considerable hasta situarnos en la Grecia de los filósofos presocráticos. Y vuelvo a la imagen de Chauvet, de la lechuza de Chauvet, porque la filosofía adoptó esta imagen como su símbolo. Y por tanto me va a ser útil esta imagen para este capítulo. La filosofía encuentra terreno abonado en la curiosidad, que nace del hecho de poderse preguntar sobre la propia experiencia vital de cada uno. Su expresión favorita es ¿por qué? Una expresión que a ningún maestro de primaria le resulta extraña. En todo caso, le resulta excesiva, pero no extraña. Y esa pregunta que le interesa a la filosofía y que vive a sus anchas en las escuelas de primaria, resulta ser también la pregunta favorita de las ciencias, o, más todavía, de la mentalidad científica misma.
no de una ciencia en concreta, sino de la mentalidad científica. ¿Por qué? Y las preguntas sobre el porqué de las cosas parecen solicitar la máxima precisión en las respuestas, pero al mismo tiempo, las preguntas sobre el origen del universo, la aparición de la vida, la composición de la materia, todas ellas dejan entrever el misterio que las envuelve. Y hoy pensamos que las formas del lenguaje común no resultan suficientes para abordar esas respuestas. Son preguntas que buscan una respuesta, hay métodos para poder intentar responder, pero ya sabemos que a cada respuesta una pregunta nueva. Y por lo tanto que el misterio final de la vida no se va a resolver allí. De ahí que los que hemos estudiado filosofía tenemos una actividad para toda la vida. Otra cosa es que sea rentable, pero para toda la vida sí es. Y se trata pues de encontrar una forma que, aun respondiendo con claridad, no acabe con el misterio. Porque una vida sin misterio no es interesante. Es verdad que podemos vivir, lo he dicho tantas veces, como las acelgas, también lo decía Aristóteles, con tal de que nos rieguen un poco, seguimos vivos. Pero eso no quiere decir que vivamos como humanos. Entonces, es verdad que las preguntas las queremos resolver y cuanto más nos acercamos a una respuesta que nos complazca, mejor. Pero debemos admitir, si realmente trabajamos con interés, que el halo misterioso que envuelve una buena pregunta siempre está ahí, siempre está llamando a la puerta. Y en los presocráticos, en los filósofos presocráticos, se da una magia extraordinaria. Y es que encuentran en la poesía la forma perfecta para su expresión científica. ¡Wow! Hacedlo, hacedlo. Cuando llegáis, volvéis a estos libracos de los fragmentos de los presocráticos y volved allá, volved. Es como volver a la sopa de ajo de cuando éramos pequeñas y estábamos enfermas, mi hermana y yo, y venía mi madre con la sopa de ajo y nos curaba el estómago. Leer a los presocráticos, que no se entiende nada, pero todo es poesía, se entiende todo, en realidad. En manos de los filósofos presocráticos, el lenguaje ya ha evolucionado suficiente como para poder formular con gran precisión muchas preguntas. Es más, se inventan muchas palabras nuevas, construidas a partir de conceptos ya existentes, y se ponen en juego todas las aproximaciones significativas posibles. Aun a pesar de ello, y aun a pesar del lenguaje descriptivo que se tiene ya a mano, que está bien consolidado, muchas veces se queda corto para poder realmente atajar todas estas preguntas que se agazapan bajo una sola interrogación. Y preguntas que hoy diríamos que son propias del temario de la física, de la química, de la biología o de las matemáticas, no solo se responden con textos poéticos, se responden con larguísimos poemas. No conservamos textos de Tales o de Pitágoras, que vosotros explicáis seguro con tanta afición, pero sí que tenemos fragmentos de Demócrito, de Epicuro, y sobre todo tenemos el gran poema de Lucrecio, De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, que podríamos repartir unas cuantas copias por todas las ciudades y pueblos de nuestro Estado Mayor, y creo que haríamos un gran servicio al país. Creo que si en cada casa de cada uno de los pueblos españoles de hoy, y en cada casa y en cada cocina, sobre todo, hubiera una copia del De Rerum Natura, otro gallo nos cantara. Digo esto para decir que es a través de la poesía que se resuelven algunos de los temas
más acuciantes de nuestra realidad concreta. No puedo ahora entrar en detalles sobre todo esto, pero sí que por lo menos quiero decir dos cosas que creo que sirven también hoy para pensar en términos de cultura científica. El primero, que el pensamiento científico surge de una mezcla increíble de interrogantes distintos. Es decir, los mismos filósofos presocráticos, las mismas personas que se dedican a esta actividad, se preguntan por la clasificación de los animales, por la estructura del lenguaje, por el contenido de la sensación, por los elementos que componen los actos voluntarios y libres, por la dialéctica propia de los actos políticos. Son la misma gente que se hace estas preguntas. Y son todas ellas objeto de su reflexión para ser contestadas con el mayor rigor posible. Ahora bien, todas ellas, que muchas veces ni tan solo tienen un nombre propio para agruparse, como hoy tenemos los nombres que distinguen a todas las ciencias, sin embargo, todas se dirigen hacia un mismo fin: cómo debemos vivir, cómo hay que vivir. Esa pregunta que aparece en el Gorgias de Platón, pero que realmente tiñe siglos de reflexión. La reflexión que mueve la actividad científica tiende a poder responder cómo debemos vivir. El segundo tema que creo que ellos plantean con toda claridad y que hoy está también sobre la mesa es que la evolución que sigue el pensamiento científico no es ni ha sido nunca lineal. Nunca se ha movido en el sentido de las agujas del reloj. Se ha avanzado, retrocedido, se ha estancado. El ejemplo más bonito es el propio de Rerum Natura, porque fue escrito hacia el año 50 a.C. y luego se perdió. Estuvo completamente perdido y no apareció hasta 1000 años después. En el Rerum Natura se hablaba de que los átomos, al chocar entre sí, en el vacío infinito, señora Dolors Freixa, en el vacío infinito, los átomos, al chocar entre sí, creaban el universo. 1000 años después, cuando el libro apareció, no lo creía nadie. Nadie. Y hoy son la base de nuestro pensamiento contemporáneo. Y en el libro se llega a explicar estos hechos en verso de una forma extraordinaria. O sea, si los átomos cayeran, ahora me acuerdo, ¿no? Si los átomos cayeran en paralelo, el mundo no existiría. Y por tanto, no se habla de la gravedad directamente, pero se habla de que tienen que chocar para que algo exista. ¿Sí? Hay un libro muy bonito que se llama El Giro, apuntad, El Giro. Stephen Greenblatt, Greenblatt. Es la historia de qué le ha pasado a ese libro. Y es tan bonita de leer, ¿eh? Se llama El Giro. Stephen, con PH, Greenblatt. Lucrecio es el Lucrecio que hablaba de los átomos que caían y que creaban todo lo existente, era un poeta. Fue un poeta quien escribió eso. Y él escribió también que todo lo que existe, toda la materia, las estrellas del cielo y los mares, los humanos y el resto de todo lo que existe, está hecho de la misma materia, que todo proviene de las estrellas. El reconocimiento de este hecho, dice, es muy importante porque es lo único que puede decirnos cómo debemos vivir nuestra vida. Hoy diríamos que la ciencia es la que nos da la clave de cómo debemos vivir nuestra vida.
¿no le convendría a la cultura científica actual no perder de vista esta finalidad? ¿No le convendría a la cultura científica actual preguntarse por cómo ayuda su investigación a facilitarnos el tipo de vida que queremos vivir? ¿No sería deseable ver ciertas proximidades entre la ciencia y la poesía? Tengo que decir que al más alto nivel yo creo que nunca se ha perdido esta relación, y si no, me remito a las biografías de los grandes científicos cuando cuentan sus historias. Con todo ello, lo que quiero decir es que separar, crear barreras infranqueables entre las áreas del saber nos confunde muchas veces, pero sobre todo nos aleja de la relevancia que el conocimiento tiene que tener en nuestra forma de vivir. Creo que este es un tema digno de unas jornadas, dicho entre paréntesis. Y lo digo porque creo que vivimos muy lejos del conocimiento que hoy nos es accesible. Y así nos va. 3. Hablemos ahora de los silencios. Hablemos de los silencios que las diversas lenguas generan. Y hablemos de los silencios porque son tan expresivos y a veces mucho más que las propias palabras. El silencio en la música, además, se escribe. Es bonito, ¿no? Que se escriba silencio. No sé si debemos volver, o para vosotros ya es algo tan recurrente, volver a John Cage con su obra 4 minutos 33 segundos. Tener en escena, yo tuve la suerte de ver esta ¿cómo se debe decir? La presentación de esta obra en el auditorio en Barcelona, y la partitura la estáis viendo, y por tanto la orquesta entera queda fija, sin un movimiento, durante 4 minutos 33 segundos. Y preguntado John Cage, ¿pero por qué has hecho esto? Él respondió, para decirle al público que el silencio es distinto a su tos. Cuando nosotros estamos tocando y hay un momento de silencio, la gente aprovecha para toser. Y por tanto nunca se oye el silencio. Luego tuve que rescatarlo como obra para que lo pudieran oír. Claro, si alguien dice esto, luego ya puede darse por... ¿no? En fin, el silencio en la música es John Cage. El silencio de la ciencia encuentra expresiones que a mí me emocionan, que son muy explícitas. Por ejemplo, en la tabla periódica, sea esta la obra de Eugenia Balcells que se llama Homenaje a los elementos, y que nos cuenta dos cosas claramente. Cada elemento tiene un rastro de luz y por tanto lo identificamos, su nombre es luz, y dos, tal y como dijo Mendeleev y como la física explica con toda precisión, todo lo que existe viene del encuentro entre los átomos de esos elementos. Y nada más. O sea que son los mismos elementos los que me componen a mí al micrófono, solo que en formas distintas. Pero lo que es tan bonito de esta tabla es que dice lo que sabe y lo que no sabe. Todos los espacios en gris son aquellos elementos que tienen que existir, pero que o existen en fracciones de segundo tan pequeñas que su espectro no es visible, o todavía no los hemos descubierto. Pero tienen que existir si el cálculo de esta tabla es correcto. Es decir, la tabla tiene la voz y el silencio. Me parece que no debe haber ningún ejemplo superior a este. Sobre todo porque, de nuevo, estamos en el fundamento. Estábamos en el fundamento cuando hablábamos de Altamira o cuando hablábamos de Chauvet. Aquí estamos en el fundamento también. Estos son los elementos que nos componen.
En general, creo que los silencios en la ciencia, como en la filosofía y en las artes, son los laberintos que se dibujan entre las preguntas y las respuestas. Y hablo de laberintos porque en este proceso no hay nunca tiempos lineales, no hay nunca espacios que se pueden definir más allá de redes de conexión. Hoy por hoy lo tenemos clarísimo, que la ciencia requiere de lo que se está haciendo en Los Ángeles y que se coteja en Seúl y de lo que pasa en Sudáfrica en relación a Suecia. Y por tanto hay una red de conexiones y un tiempo de avance y un tiempo de espera y un tiempo de corrección. Es decir, son muchos tiempos y muchos espacios al mismo tiempo. Pero los silencios son siempre necesarios. Y ahí digo que esos silencios, que son consciente y voluntariamente buscados, también los intuyo en los silencios anteriores de la lengua escrita. Es decir, creo que antes de los silencios de nuestra lengua escrita se dieron muchos silencios. O es más, las etapas de silencio puede que fueran mucho más largas que las de vocerío. Y digo esto porque realmente nosotros, en nuestro hacer diario, tenemos muchos pequeños silencios, tal como decía aquella niña que le preguntaba a su mamá que le estaba leyendo un cuento y miraba la página de la cual la mamá extraía con su voz el cuento y le preguntaba: mamá, ¿tú qué miras, el blanco o el negro? ¿Dónde está la voz y dónde está el silencio? La voz del negro habla sin el silencio del blanco. El otro día oía a alguna gente en el mercado hablar de este tema que a mí me parecía que era solo de las escuelas, pero también es de los mercados, que es lo de la letra ligada. ¿Hay que hacer o no letra ligada? Y yo pensé en este ejemplo y pensé, la letra ligada hace que los blancos y los negros se relacionen distintamente que en letras mayúsculas. Entonces, una vez separan letras, otras separan palabras. Esto a Lucrecio le habría encantado. Le habría encantado. ¿Por qué? Porque Lucrecio dice, y os lo quería leer luego, pero lo voy a contar ahora porque no lo podré leer, porque no puedo traducir a Lucrecio así, pam, pam, pero dice, los átomos se mezclan entre ellos para formar todo lo que existe, de igual manera que las letras se mezclan entre ellas para transmitir significados. No necesitamos miles de letras, con 27 vamos que corremos, pero podemos decirlo todo. Todo depende del orden y de la forma en que conectemos unas letras con las otras. De igual manera, dice él, los cuerpos que se generan a partir de los átomos son distintos, depende de qué átomos se encuentren, de qué manera, cuáles sean las conexiones, etc. Luego que si pusiéramos a Lucrecio cerca de esta niñita y le dijéramos, ¿pero qué pasa con el blanco y el negro de esta página para que se transforme en un cuento? Creo que nacería un cuento muy bonito. Quiero decir, pues, que el silencio es una pausa que necesita la reflexión para avanzar. El silencio es crear la posibilidad de que se aproximen ideas de orígenes muy distintos y se alejen pensamientos que se bloquean unos a otros porque están demasiado cerca unos de los otros. Y por tanto, realmente esta pausa permite la sorpresa, permite la nueva pregunta, permite una solución distinta. La pausa fue muy importante entre los filósofos presocráticos. Hicieron aquello de pensar en el paseo, durante el paseo. Y los peripatéticos nos enseñaron a que andar y pensar al mismo tiempo está bien, porque el balanceo del andar permite un cierto balanceo del pensar y ser menos dogmático, estar más
atento a las excepciones. Para los sabios en Oriente, en cambio, esta situación era el estar quieto totalmente. Era el estar quieto, el estar callado, era la quietud absoluta. Pero unos y otros, cada uno a su manera, supieron encontrar la manera de mirar al cielo y intuir con una asombrosa precisión que hace falta leer las estrellas para responder a nuestro origen. Que nuestra historia está escrita en las estrellas. Podríamos mandar una carta a nuestro presidente y al otro, ¿no? Tal vez si miran las estrellas de noche. Bueno, no sé, tal vez. A veces la limitación que impone un signo se ve compensada por la libertad que aporta un silencio. De la misma manera que otras veces la inquietud que genera un silencio solo puede ser compensada por la libertad que aporta un signo. Quiero ahora, para ir terminando, cambiar un poco el ritmo de la presentación para rendir homenaje a estos filósofos antiguos, tanto orientales como occidentales, y dejaros entrever, cuando digo que escribieron sobre temas científicos poéticamente, escribieron poemas. Os quería leer un trozo de Lucrecio que os he contado, pero sí que quiero leeros un poema llamado El himno de la creación, que pertenece al Rig Veda, es decir, a la otra tradición, a la tradición oriental, y que es de los más antiguos que tenemos como respuesta a de dónde viene todo. Requiere ser pensado varias veces. Leeré despacio, pero luego el texto está en Internet. No había inexistencia ni existencia entonces. No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá. ¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién? ¿Había agua allí insondablemente profunda? No había muerte ni inmortalidad entonces. Ningún signo distinguía la noche del día. Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder. Más allá de eso, nada existía. En el principio, la oscuridad escondía la oscuridad. Todo era agua indiferenciada. Envuelto en el vacío, deviniendo, ese uno surgió por el poder del calor. El deseo descendió sobre eso en el principio, siendo la primera semilla del pensamiento. Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón, encontraron el nexo entre existencia e inexistencia. Su cuerda se extendió a través. ¿Había un abajo? ¿Había un arriba? Había procreadores, había potencias, energía abajo, impulso arriba. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí de dónde procede, de dónde es esa creación? Los dioses vinieron después. ¿Quién sabe entonces de dónde surgió? Esta creación, ¿de dónde surgió? Quizá fue producida o quizá no. El que la vigila desde el cielo más alto, él solo lo sabe, o quizá no lo sabe. Por ahí está nuestra vida.
ahora me apetecería hablar de esto, pero no es el tiempo, estoy acabando. Pero solo me fijo en algo. En el principio, la oscuridad escondía la oscuridad. La oscuridad es la condición necesaria para la luz. Si no tengo oscuridad, no tengo luz. Si no tengo luz, no tengo vida. Al principio, la oscuridad escondía la oscuridad. ¿Se puede decir mejor? Digo todo esto para concluir diciendo que creo que el esfuerzo de la mentalidad científica es el punto número 1, que la mentalidad científica acarrea, aún sin saberlo, la poesía, que es el número 2, y finalmente viene nuestra cháchara cotidiana. Quiero terminar. Os había puesto aquí un trocito de Rig Veda para impresionar y un trocito de Lucrecia, pero quiero llegar al final de esta presentación, que si no es verdadera, convendréis conmigo que es bonita. Quiero terminar con el director de teatro Peter Sellers, que refiriéndose a su profesión decía: como artistas tenemos que pasar el mismo tiempo creando el contexto que creando el espectáculo. Debemos crear el contexto con la misma intensidad con que creamos el espectáculo. Yo quisiera concluir hoy que como enseñantes creo que deberíamos dedicar el mismo tiempo a la ciencia que a la poesía, porque la verdad navega entre ellas. Y creo que aquella niña que preguntaba a su maestra: señorita, ¿tú te crees todo lo que dices? De hecho, esperaba que así fuera. Hoy me parece que aquella niña hacía un canto al deseo. Hoy me parece que aquella niña hacía un canto al deseo de verdad que a veces tiene en la precisión su respuesta y otras la tiene en una simple insinuación, como ha pretendido ser esta presentación hoy aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eulalia. Y ahora la idea es que podamos abrir unos 20 minutos de comentarios, preguntas que querráis hacer. Ahí sí tenemos unas alumnas que ya se están preparando con los micrófonos. Así que quien quiera decir algo, ya puede ir pidiendo. Aquí hay una pregunta, Laura. Bien. Muchísimas gracias, Lali, por la invitación y todas las sugerencias. Voy a intentar hacer una pregunta precisa, si es que soy capaz. Cuando has dicho que el lenguaje cotidiano descuidado quizá pueda ser consecuencia
tal vez, de una falta o de un alejamiento de precisión en el lenguaje o del descuido de esa mentalidad científica que buscaba precisión. A mí me ha venido a la cabeza cómo el lenguaje preciso o científico ha derivado a veces en lenguaje técnico, puramente técnico. Y a la vez me venía a la cabeza una expresión en catalán que es el lenguaje curós, cuidadoso, ¿no? Que no sé cómo se traduciría en castellano, tenir cura, que toca la parte científica por lo que hace de rigor, pero que toca la parte ética, de valorar lo que es importante, otro tipo de precisión, ¿no? Me gusta la palabra porque alude a lo preciso en conocimiento, en rigor, en lenguaje, que quizá nos hemos alejado de ahí, no lo sé, pero también alude a cuidar otros aspectos del conocimiento de la vida humana. Bueno, no sé. Por eso me preguntaba, cuando hablabas de esa mentalidad científica rigurosa que quizá haya que no descuidar, y enlazo con el tema de la educación y con cómo se vive la cura, el pensament curós a l'escola, ¿qué vínculo establecerías, qué valor tendría la ciencia para trabajar la cura, la higiene, en el conocimiento que también la escuela tiene que favorecer? No sé, es una cosa un poco complicada. Me ha venido que la ciencia se puede caer rápidamente en la técnica, ¿no? Pero tú hablabas de otro tipo de mentalidad científica. Dos cosas distintas. La primera, a ver si yo lo he explicado bien. La idea que yo pretendía decir es que el lenguaje descuidado, este lenguaje que oímos cada vez más, que ya escribimos tan mal en los mensajes, o sea, este lenguaje que ha perdido su capacidad de seducción, que era un elemento fundamental en el lenguaje, este lenguaje nos aleja del pensamiento científico, nos aleja cada vez más y, por tanto, pasa aquello de yo de ciencia no sé, yo de esto no sé, no me preguntes, ¿no? Pero en un momento, como oíamos el otro día, en el que en nuestra sociedad vamos a tener que tomar decisiones que tienen que ver con el conocimiento científico que tenemos hoy sobre la mesa. Entonces, alejarnos de la mentalidad científica con un lenguaje empobrecido y tomar decisiones sobre cómo este conocimiento científico de hoy va a influir en nuestra vida es imposible. O sea, o una cosa u otra, o sea, te mueves por aquí o te mueves para allá, pero no te puedes estar moviendo hacia los dos lados. Entonces, en este sentido, lo que digo es que no es verdad que el lenguaje de la ciencia, en cuanto a cuestionarse sobre la composición misma de la vida y su forma de vivirla, esté muy lejos del lenguaje cotidiano, pero se va alejando en la medida en que el lenguaje cotidiano se va empobreciendo. Y ahora voy a la escuela. La idea de que una escuela esté muy pendiente del lenguaje que se utiliza en su interior es fundamental. Pero es fundamental no para aprobar la asignatura de lengua, sino para aumentar la seducción, porque es el instrumento que de verdad puede definir la humanidad de los humanos. De la misma manera que estos antecesores nuestros necesitaban tener la flecha suficientemente bien estudiada para poder matar a distancia porque eran pequeños, de la misma manera para su supervivencia esto era importante y por tanto era importante calcular, era importante saber qué piedra, cómo cortarla, cuándo tirarla, qué relación tener con el grupo que está en cacería para hacerlo, bla, 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 bla. De la misma manera, en la escuela nosotros podemos aprender el lenguaje como un instrumento propio muy fuerte donde todas estas condiciones se vayan limando. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido lo que estamos es favoreciendo, primero, no alejarse ni del lenguaje de las ciencias, ni de la filosofía, ni del arte,
esto ya de entrada, pero segundo, reforzando la humanidad de los humanos, que es tal vez una de sus características más descuidadas. Y en este sentido me parece que cuando tú hablas de este pensamiento que tiene en el lenguaje el cuidado de lo que se dice, para mí esto fue durante muchos años lo que aprendí en el programa de filosofía en la escuela, cuando lo que está en juego es ver quién es capaz de argumentar mejor y de sentir la satisfacción de argumentar bien, ¿no? Me encantaría escucharos, la verdad sea dicha. Me encantaría saber si este desorden en la aparición de los distintos lenguajes respecto a lo que en general uno espera encontrar en un libro os abre espacios de reflexión que os apetece seguir, o si, en cambio, lo que hace es complicar demasiado las cosas y vale más remanso de paz, cosa que es muy loable, pero me gustaría oíros. Hola, Eulàlia, soc Albert. No sabría dir-te això, En tot cas, sí que puedo decir que he encontrado en lo que has explicado elementos que conectan mucho con lo que son las reflexiones y las prácticas que este grupo de la cultura matemática de las personas ha intentado desarrollar durante estos 20 años. Yo creo que hay dos elementos que tenemos que rescatar en nuestra reflexión y en nuestras discusiones de mañana. No sé si lo hago bien esto para que no suene tanto, perdonar. Uno es lo que has dicho al final del contexto, en el sentido del valor que tenemos que dar a pensar en el contexto, tanto como tú has hablado del desarrollo de la obra, ¿no? Sí. Eso creo que desde el grupo lo tenemos claro. Otra cosa es que en la práctica del día a día de los maestros en las aulas, el hecho de tomar decisiones muchas veces les lleve a tener dificultades para que esto lo puedan hacer. Pero eso no implica que no sea necesario. Por lo tanto, reflexión para mañana. Otra reflexión para mañana es sobre el papel que dabas al conocimiento como la necesidad, como un elemento básico que su función principal es cómo hay que vivir, aprender cómo hay que vivir. Creo que esto también liga totalmente con cosas que podemos hablar desde el punto de vista que nosotros damos al aprendizaje, no solo de las matemáticas, sino en general, como herramienta de emancipación personal. Hay otras cosas que en relación también con tu pregunta, creo que lo hago muy mal eso, porque més lluny, més a part. A veure, no sé si m'ho aguantes tu. En relación con tu pregunta, creo que la distinción que has hecho a mí me ha hecho, en català direm, ballar el cap, ¿no? Una cosa es cómo se da ahora la aparición de los lenguajes, por ejemplo, en un niño pequeño, a través, básicamente, del aprendizaje de las palabras, seguramente podríamos decir, del lenguaje cotidiano. Y otra cosa es, históricamente, eso, ¿qué hipótesis nos podremos hacer de lo que es, cómo se desarrolló? Yo no sé, no sé, pero me parece interesante que vayamos pensando en ello. Creo que posiblemente esta distinción en nuestra práctica como maestros está mucho más imbrincada de lo que la distinción en sí nos parecería.
sí que a veces nosotros, desde el punto de vista del aprendizaje del lenguaje matemático, nos hemos encontrado con la necesidad de pensar muy bien en la relación entre los signos y el lenguaje verbal, y cómo establecemos relación entre los signos lógicos, los signos matemáticos, y el lenguaje para hablar de estos signos, el lenguaje verbal para hablar de estos signos. Y en relación con eso, que no tengo ni idea de cómo, pero sí que es un elemento importante, quizá la pregunta tendría, a ver, aunque liga un poco con esto, es esta relación dinámica entre poesía, entiendo arte como también relación con la poesía y lenguaje, me ha hecho recordar a una frase de Bruce Nauman que decía que la poesía y el arte tienen lugar cuando el lenguaje no nos es suficiente. Entonces, claro, la frase parece como si fuera al revés de lo que tú planteabas. Sí. Y creo que eso podría tener que ver con el contexto cultural en el que ahora vivimos y el contexto histórico de desarrollo de los lenguajes. No sé. Sí, me gusta mucho que lo digas. Me gusta mucho que lo digas porque efectivamente nosotros nacemos ya en una sopa lingüística y por tanto es distinto de cómo los animales en su proceso de evolución llegaron a ser seres humanos. Y por tanto esto es distinto. Pero para mí, volver al origen tiene un sentido muy preciso. Recuerdo cuando Kant decía, en el prólogo a la filosofía de la historia, decía que toda la gente reproduce la historia de la humanidad en sí misma. Lo que pasa es que muy rápidamente respecto al tiempo que la humanidad ha necesitado para llegar a un cierto estadio. Y a mí esto me parece que es como un salvaconducto para mirar atrás. Mirar atrás de la misma forma que un atleta retrocede para poder saltar más lejos. Yo creo que estos niños pequeños que nacen en un ambiente lingüístico, obviamente, aprenden las palabras muy rápidamente, están en contacto con el lenguaje cotidiano muy rápidamente. Sin embargo, sus preguntas, cuando empiezan a llegar a los 2, 2,5, 3 años, son preguntas de un amplio calado científico-filosófico. Estamos otra vez en los presocráticos. ¿Y por qué si la Tierra es redonda no caigo? ¿Sí? Entonces, quiere decir que ese impulso hacia la verdad y hacia la interrogación está allá. Y no pensarlo significa perderse la oportunidad de saber cuál es el lenguaje que en este momento es más adecuado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí que es distinto de lo que decía Nauman, es verdad, es absolutamente lo opuesto. Si nos movemos desde la contemporaneidad, tenemos el lenguaje cotidiano plano y un lenguaje muy sofisticado, que es el poético, y un lenguaje muy específico, que es el científico. Pero a mí esto no me lleva a ninguna parte, porque me lleva a terrenos desconectados entre sí, que me resulta difícil articularlos para que mi vida sea más placentera. Siento hablar siempre de placer, pero es lo que mueve mi vida. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que la curiosidad con la que cualquier niño se inicia en el lenguaje es, con todas las diferencias, del mismo tipo que la curiosidad que la humanidad tuvo para empezar a ser la humanidad que conocemos. Y entonces ahí hay un montón de cosas que son absolutamente pertinentes y que no las ponemos ahí porque desde nuestra perspectiva son de adulto. Y en cambio, entre muchos adultos no hay el nivel de exigencia en las preguntas que hay en los pequeños. ¿Por qué no? Porque a los pequeños les va la vida, a los mayores no, ya la tienen asentada.
Un niño pequeño que le dejamos en una escuela de golpe y porrazo no sabe ni dónde está, ni quién es quién, ni qué le va a pasar, ni si le van a dar comida, ni si va a estar abrigado. Está completamente perdido en un mundo totalmente desconocido. Y un adulto no. Y en cambio tenemos palabras para esa situación en el mundo de los adultos que no nos parecen pertinentes en el mundo de los niños. Recuerdo en tu escuela concretamente, años cuando éramos jóvenes también nosotros, que empezamos a hacer el programa de filosofía y no nos atrevíamos a decir a los niños de primaria de 4, 5, 6 años, 7 años, no nos atrevíamos a decir que iban a clase de filosofía, hasta que alguien dijo, pero bien van a clase de matemáticas estos niños, y nadie pone en cuestión la palabra matemáticas. Entonces, nosotros, sabios como éramos, habiéndonos examinado de Hegel y Marx, no queríamos utilizar esta palabra para referirnos a niños pequeños, pero las preguntas realmente filosóficas estaban ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el lío al que estás aludiendo es cierto, yo no lo quiero negar, solo que si pienso así hacia atrás, veo el presente de otra manera que me interesa más y se me articulan todas las cosas. Y entonces, si pienso que la poesía es anterior al lenguaje cotidiano, me cabreo mucho con el lenguaje cotidiano. Y creo que debemos cabrearnos contra este lenguaje, porque este lenguaje se vuelve contra nosotros. En lugar de ayudarnos, se vuelve contra nosotros. Y contra nosotros el lenguaje que nos queda. En ese sentido, digo, no sé si históricamente los arqueólogos dirían que este proceso que yo he explicado hoy aquí se sustenta o no. Me gustaría mucho tener la oportunidad de discutirlo en Atapuerca o en un lugar así, ¿no? o dentro de Altamira. Pero, en cualquier caso, lo que sí que quiero decir es que debemos tener cada vez instrumentos mejores para dar salida a nuestra vida, porque lo importante en todo ello es cómo vivir la vida, y dura poquito, con lo cual hay que acelerar, pero sabiendo hacia dónde. ¿Quién tiene deseo de ser la última palabra de esta sesión? Ánimo, camaradas, que no vamos a decir ahora que el lenguaje no sirve para nada. Bien, bien. Una pregunta. ¿Hay tiempo de dos? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención y la explicación que nos has dado, que es reconfortante. Ayer por la noche, una anécdota, tenía reunión con los padres de mi clase y precisamente estábamos hablando de lo que nos has planteado. Se planteaba la idea que si alguna vía tiene nuestro futuro es que con los niños que tenemos en nuestras clases vamos a tener que trabajar habilidades que precisamente toquen lo que has planteado. Todos los maestros, es nuestra responsabilidad, también sería muy deseable que el resto de la sociedad también, pero tenemos que trabajar con nuestros niños y niñas habilidades y aspectos realmente humanos. Lo que has hablado de la poesía, del lenguaje matemático, científico, son habilidades auténticamente humanas. Y este es el camino, Me ha gustado mucho que hayas planteado esto y desde la filosofía, que es una disciplina que da la mano a todos los saberes, todas las disciplinas. Tenemos que ver el futuro para ayudar a niños con espíritu crítico, con curiosidad, con deseos que aún haya cosas misteriosas para descubrir y sobre todo
habilidades como la perseverancia, ¿no? Que es auténticamente humana, ¿no? Y no es ninguna pregunta, pero doy las gracias por haberme reconfortado, ¿no? En la idea que ayer compartía con los padres de mi clase. Muchas gracias. Gracias a ti por decirlo. Muchas gracias a ti. Sí, yo quisiera reflexionar algo sobre una frase que has dicho que, bueno, has empezado hablando de defender el placer del conocimiento. ¿Defender? Defender el placer del conocimiento, ¿no? Y creo que eso, si nos lo colgamos a la entrada de clase, es interesante. Pero quisiera hablar, has hablado, la libertad de la poesía tal vez no nazca del azar. Y me gustaría reflexionar sobre eso desde el punto de vista de la responsabilidad profesional que tenemos los maestros y las maestras para cómo podemos hacer que ese lenguaje cotidiano se embellezca. Y la responsabilidad que tenemos nosotros en el día a día para ver cómo muchos de nuestros niños y niñas que entran en el aula y que por su condición social y familiar no pueden embellecer ese lenguaje, al menos encuentren en el calor del aula ese volar de la poesía, que yo lo incardino mucho en ese cálculo para ver la trayectoria de la flecha, ¿no? Sí, sí. Y ver cómo en ese cálculo para la trayectoria de la flecha cada uno hace el suyo y permite volar en la poesía. Y por lo tanto, como un niño o una niña de un barrio marginal, de una escuela marginal, también puede mejorar su lenguaje. Sí, sí. Me gustaba este tipo de reflexión. Sí, sí, es precioso, es precioso. Lo que dices es precioso y atención que aquí voló la flecha para los Juegos Olímpicos. Ajá, Y lloró todo el mundo. ¿verdad? ¿Eh? Voló una flecha y encendió un pebetero y todo el mundo mantuvo durante algunos segundos el ánimo en vilo. Eso es. Eso es, y creo que, de verdad creo, pero absolutamente, a pies juntillas, creo que la poesía debería estar muy presente en las escuelas, que deberíamos saber muchas poesías de memoria, que nosotras, nuestra generación, aprendió poesía con Paco Ibáñez y con Raimón y con Silvio el cubano y con toda esta gente, y que tuvimos la suerte que aprendimos mucha poesía en el canto, que es una forma de memoria más fácil, pero yo creo que aprender poesías de memoria, que se entienden y que se entienden menos, juegos de palabras, todo esto es demasiado apasionante para que no sea hecho cuando toca y para que sea solo hecho cuando toca en el marco de una asignatura, porque esto no tiene asignatura. Esto, como decía el Patrici, va directamente al fondo del almacén vital de cada uno. Y es muy bonito que cuando él dice alguna frase que tú has dicho sobre las palabras, que ahora no la tengo, pero sí que he apuntado en mi papel, me queda la palabra. Es decir, sí que sé que Paco Ibáñez me contó un día que podía cantar eso, ¿no? Entonces, la idea de que los niños pequeños empiezan a hablar tarde, están 2 años y algo, Amar, 2 años y algo, escuchando, solo escuchan con una intensidad que nadie nunca volverá a hacer luego. Están siempre escuchando, hasta que se deciden a un primer sonido para ver qué pasa, para ver cómo es recibido. ¿Sí? Esos 2 años podemos hablar y decir y hacerles llegar lo que queramos. Ellos están ahí escuchando. Por eso hay que ir hacia atrás.
porque no es el problema del momento en que empiezan a hablar, sino del momento en que empiezan a escuchar. Y vienen de escuchar un cuerpo, el de su madre, que funciona y que tiene su propio... Ahí es donde yo digo que lo que hoy ya sabemos no afecta a nuestra vida cotidiana. Y estamos en muchos temas haciendo las cosas como si no supiéramos un montón de información nueva que llega en los últimos 50 años y que debería modificar nuestras conductas en muchos terrenos, en este, por ejemplo, ¿no? Muchas escuelas primarias, este país está lleno de buenísimas escuelas primarias. Yo sigo insistiendo en que cada pueblo debe hacer un monumento a sus maestros, porque realmente hay muchísimas buenas escuelas que aprenden con sus niños que lo que sabían necesita ser refrescado, el ayornamiento, ¿no? Esto a mí me parece que es muy importante. Y yendo hacia atrás con los niños, podemos ir también hacia atrás con la civilización humana y empezar a transformar en instrumentos algunos elementos que se quedaron por el camino. ¿Sí? Y en ese sentido lo que dices me parece muy oportuno. Y me parece que una forma de transmitir el gusto por el lenguaje es que tú juegues con el lenguaje de la misma manera que los malabares juegan con las pelotas. Y que digas, esto no lo entiendo bien, dímelo otra vez. Y que tú llegues un día y que puedas hacer, pues puedas cantar o puedas recitar, y que cuando recitas no eres el mismo que cuando ordenas, y que cuando ordenas no eres el mismo como cuando preguntas. Todo esto es teatro, pero es el mejor teatro del mundo. Es el teatro que incluye al otro en la diversidad de algo que es simplemente aire. Por si te entiendo, ¿me permites un segundo solo? Hombre, Mira, es que has dicho como dos cosas, una muy interesante, ¿no? Me parece que a veces hay que esperar a que los alumnos digan o generamos ese contexto para que haya acción que nos permita jugar con el lenguaje, ¿no? Sería una idea que creo que es un debate que está hoy en día en el aula y que en los textos de las jornadas creo que se hacían referencia. Y la otra idea es, cuando hablamos de poesía, me encanta lo que dices, pero yo también, por defecto quizás, pienso, ¿no? Si en mi aula estoy con mis alumnos haciendo unas medidas porque quiero calcular una trayectoria, ¿cómo esos juegos de lenguaje que me permiten comprender mejor los cálculos de la trayectoria se convierten en poesía porque luego me permitirán pensar más ampliamente sobre otras cosas? Pero esto los científicos lo habéis hecho siempre. Yo que no entendí nada sobre ninguna de las ciencias de las que me aprobaron en mi escuela primaria, porque no entendí de qué hablaban. O sea, probablemente acabé sumando y restando, pero no supe de qué hablaba la física, de qué hablaban las matemáticas, de qué hablaba la química, con lo cual mi imaginación al respecto se igualó al cero más absoluto, porque podía hacer cosas, pero no eran todas sin sentido. Pero en cambio sí recuerdo cuando de una fórmula se decía que si se simplificaba, ganaba, ¿no? Es decir, sí, todo esto está muy bien, pero si lo puedo decir así, ¿no? Y esto sí que me quedó. Lo entendí mucho más tarde, pero me quedó. Me quedó la idea de que algo que como por ejemplo esta presentación de hoy que ha sido un poco pesada y un poco como royendo las cosas porque es algo que todavía está encima de mi mesa, que no doy por acabado, que no, está así, pero un día será una frase y aquel día será perfecto, ¿no? Entonces, esa capacidad de la lengua para hacer esto, para atrapar la belleza, es que es magnífico. Solo se parece pues a una pincelada en un momento determinado o
no sé, o yo qué sé, un acto de amor sin límite, ¿no? Pero yo creo que es que esto hay que hacerlo, y creo de verdad, creo que cuando hablo de la idea del lenguaje como seducción, sé muy bien de lo que me hablo, no sé si lo puedo transmitir, pero sé muy bien de lo que me hablo. O sea, el mundo de hoy es un mundo muy poco seductor, es un mundo muy de pisar fuerte y de pisar en el suelo y de porque me da la gana. Pero la seducción, el ganarte algo lentamente a través de vericuetos que a ti mismo te hacen ser cada vez más claro, es extraordinario. El que una clase pueda dejar en la pared algunas preguntas porque hoy no se ven y las dejo allá para cuando sea su momento, esto es magnífico. Y la verdad es que yo pienso que las escuelas de este país, de mis movimientos por el mundo, porque ya tengo la edad de haberlos hecho, es muy difícil encontrar ese nivel medio que tenemos aquí. Es muy alto aquí. En una escuela de primaria muchas de las cosas que yo digo me callo, porque lo que estoy viendo es superior. ¿Sí? Pero es otra vez esto, que digamos que la teoría va por un lado, la práctica va por el otro, y a veces no reconocemos que lo que acabamos de oír hace años que lo estamos haciendo, ¿no? Por eso yo le digo al Puig siempre que sí, porque siempre sé que aprenderé algo. Si no hi ha cap més intervenció, jo el que pensava era... Jo sempre, quan escolto a l'Eulàlia i sé que s'està gravant i que no caldria, omplo pàgines. I m'havia recollit alguna cosa, sobretot pel debat de demà, però m'acabo quedant amb les darreres coses per allò que dius, les darreres coses que diu, per allò que dèiem de que potser has de buidar encara més perquè hi pugui cabre tot, no? I jo em quedaria amb aquesta idea que ha anat explicant al final de que lo importante es cómo vivir la vida y que a los niños les va la vida en esto, también en la escuela. Creo que cuando una escuela, un equipo de maestros tiene claro que de lo que se trata es de, entre todos, vivir la vida y aprender a vivir la vida y aprender a amar la vida, tenemos la mayor parte del trayecto hecho, ¿no? Y creo que esta vinculación entre el discurso de Lali y el grupo de la cultura matemática de las personas se ha dado sin prepararlo, lo podemos decir ahora, porque de hecho estamos todas hablando de lo mismo, ¿no? De cómo podemos vivir la vida. Así que un agradecimiento muy grande a tu colaboración con estas jornadas, que creo que va a dar mucho que hablar. Un final. Nos encontramos, y enlaza con tu principio, nos encontramos en San Sebastián para la exposición Oteiza. Oteiza, al que hemos amado extraordinariamente y que por suerte tenemos su obra, era un personaje arisco y muy, ¿cómo lo vamos a decir? No sé, pero a la vez entrañable. Y cuando le mostramos la exposición que habíamos hecho de su trabajo la noche anterior a la apertura oficial de la exposición, vino, le recuerdo, furioso hacia mí y me dijo, hacia mí porque me encontró a mí del equipo organizador, pero podría haber encontrado cualquier otro, vino y me dijo, pero ¿usted se cree lo que me ha hecho? Yo empecé a temblar pensando que había, yo qué sé, una cartela mal o que no le gustaba la forma en que habíamos puesto su obra, y dijo, ¿usted cree que va a hacer que mi vida de fracasos termine en un éxito?
Y yo le abracé y me dijo, vamos ahora mismo a cenar. Y entonces fuimos un grupo de 8 o 10 personas a cenar y entonces él pidió toda clase de marisco porque le encantaba y pidió ostras y percebes y centollo y no sé, y dejó una mesa digna de Zurbarán en sus mejores momentos. Y entonces yo me senté a su lado y le dije, maestro, vamos a empezar. Y entonces dice, ¿usted cree que yo puedo comer esto sin dientes? Y pidió un trozo de pan para él. Pues así deberían ser los maestros. Sobre todo, si tienen que hacer tanto trabajo como tienen que hacer, que mantengan el buen humor. Esa es la primera y única recomendación.